abre la sesión. El acta de la sesión número 29 se encuentra aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión número 30 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.220, que regula el establecimiento de bolsa de productos agropecuarios. Oficio del director de INDAP, por el cual informa sobre las denuncias efectuadas por funcionarios del SAC INDAP por la aplicación e implementación del decreto exento 90 del Ministerio de Hacienda, promulgado en marzo de 2018, señala que dicha normativa obedece al cumplimiento de un mandato legal definido por el Ministerio de Hacienda, donde se establecieron las localidades para efectos del pago de viáticos. Oficio del subsecretario de Agricultura, por el cual proporciona antecedentes sobre el Programa Nacional de la Obesia Botrana del Ministerio de Agricultura. Adjunta el programa. Por último, un oficio del diputado Schalper, por medio del cual solicita audiencia para la agrupación de pequeños y medianos agricultores de Graneros y Codegua que han sido víctimas de los granizos producto del frente de mal tiempo, sufriendo pérdidas y daños gravísimos para la agricultura en la región de O'Higgins y para Chile en general. Eso es todo sobre la cuenta. Bien. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Diputado Schalper. Gracias, presidenta, honorables colegas. Chuta, estoy usando su asiento, diputado Albert Salamanca, ya, gracias. Simplemente, tal como lo indicaba la secretaria en la cuenta, bueno, todos han sabido, me imagino, por los medios de comunicación, el terrible frente que tuvimos en la región de O'Higgins, con un granizo muy dañino, especialmente en Codegua, en Granero, en Machalí, en Requinoa, en Rengo y en Rancagua. La verdad es que hay graves daños, especialmente para los pequeños y medianos agricultores de la zona. Hemos estado en contacto con el Ministerio, pero de todos modos, quise traer esto aquí a colación porque yo soy un fiel defensor de la labor parlamentaria y creo que estas discusiones hay que tenerlas acá. Así que ojalá puedan recibir en audiencia a estos agricultores y a todos los que ustedes estimen pertinente. Yo me parece que sería muy interesante que esta comisión, presidida por usted, presidenta, que para qué le voy a explicar si usted conoce perfectamente la zona, pueda traer a discusión este tema y ver qué medidas tomamos para poder salir en defensa de estos pequeños y medianos agricultores que la verdad lo están pasando muy mal. Así que eso, presidente, y agradecerle, ojalá que puedan tomar acuerdo para poder incluirlo en las sesiones. Gracias, presidente. En relación al tema, diputado Urrutia. El tema, presidente, esto es un tema que lo conversamos la semana pasada, porque el tema del granizo no ocurrió solamente en O'Higgins, como dice el diputado Schalper, sino que ocurrió desde la región metropolitana hasta la región de la Araucanía. Y por lo tanto fue un tema no menor, y yo no sé si conté aquí, yo perdí todas las manzanas que tenía, por ejemplo, me cayeron el granizo y lo perdí todo, pero da lo mismo, eso no viene al caso. Pero lo que sí, a mí me parece interesante que venga el grupo. ¿Sabe por qué, presidenta? Principalmente porque sería bueno que nosotros supiéramos cómo están funcionando los seguros agrícolas. El gobierno, los gobiernos en general nos han hablado siempre que para este tipo de cosas el pequeño agricultor tiene un seguro, pero no sé hasta qué punto ese seguro, qué es lo que cubre los costos, cubre las utilidades, qué es lo que cubre el famoso seguro. También, y se ha hablado mucho que este seguro tiene que tomar los otros, los medianos o los mayores, y la verdad es que los seguros tienen costos muy altos. En el caso de INDAP, tengo entendido que le financian alrededor del 90%, o si es real que se le financia alrededor del... Bueno, yo lo que haría, presidente, en el fondo es que nos contaran un poco cómo opera el sistema una vez que han sufrido la desgracia, digamos. Cómo opera, cómo está funcionando el gobierno en ese sentido, cómo están llegando las ayudas, en fin. Eso, gracias. ¿El tema? ¿Para tomar acuerdo? Sí, no, solamente respaldar absolutamente el que vengan los pequeños agricultores, que no vengan, que venga la directiva, los que más puedan, pero dentro de lo que es el cupo de la sala. Y además yo había pedido ayer que pudiera asistir el CRM de Agricultura de la sexta región, porque ya tienen un catastro exacto de las hectáreas y todo, y también de acuerdos que se tomaron en los días pasados en el gobierno regional en orden a destinar recursos por parte del gobierno regional para ir en ayuda a estos agricultores. Entonces, para que nos detallen las medidas y al menos la sexta la tengamos todos nosotros muy claro. Si les parece, bueno, primero nos alegra mucho recibirlo, diputado Schalper, acá. Habíamos conversado del tema con la preocupación, ¿no es cierto?, que corresponde por la comisión.
decirle además que íbamos a tener una sesión especial de seguros. ¿Ah? Íbamos a tener una sesión especial de seguros porque la sensación que uno tiene en relación a las otras experiencias cuando se ha ocupado del seguro es que cubre más bien, por ejemplo, el caso de los agricultores de INDAP, las deudas. Entonces es al crédito, y no tiene nada que ver con la rentabilidad que tendría que tener el agricultor o nada por el estilo. Entonces al final queda solo con el seguro, cubre la deuda del INDAP y después el agricultor igual queda mirando al techo. Entonces hay varias complicaciones. Entonces, si le parece, nosotros tenemos una discusión con suma urgencia ahora del Ejecutivo en relación a la bolsa de productos. Nos quedan, a ver... Viene semana distrital ahora, el 11, que tendríamos una sesión, tenemos la interpelación. Tenemos la interpelación. Ahora, yo creo que también podría ser el 10. Si les parece el 10 en Santiago. Yo creo que si no sería dilatar demasiado. Mira, si les parece el 10 en Santiago, pero yo tengo la propuesta de las organizaciones campesinas, organizaciones de productores que ustedes estimen conveniente, tanto de la sexta como quizás la región del diputado Urrutia también, invitar al ministro a la sesión, para tomar decisiones, porque el Ceremio uno entiende, pero las decisiones las toma el ministro en relación al caso, y citar también al intendente en relación a que se pudiera coordinar cuál es lo que la propia región, ¿no es cierto?, va a colocar a disposición de los agricultores. ¿Les parece? Pero por favor, ¿pero por qué no invita a los dos intendentes? Pero por supuesto. Al de la región, Por supuesto. al de O'Higgins y al de Mao. Por supuesto, por supuesto. Claramente que ambas regiones. ¿Ah? Pero dijo el intendente la Es que como era sería bueno invitar es que a los como intendentes, porque efectivamente ambos intendentes van a colocar recursos. Perfecto. ¿Les parece? Muy bien. ¿Les parece? Sí. Sí, Presidenta, que ojalá pudiéramos citar al director de INDAP ningún problema. y también y al vicepresidente de la Corfo, porque entiendo que algunos de los recursos van a ir También vía para Corfo. los medianos agricultores. Exactamente, Muy entonces bien. pedirle eso también. Gracias, bien. presidente. Muy bien, serán invitados entonces los dos intendentes, el ministro de Agricultura, obviamente los agricultores, las organizaciones, y el director nacional del INDAP y el director de la Corfo. Muy bien. Pero el ministro dirá. ¿Sí? Acordado. No, muy bien. Y nos gusta que usted se esté preocupando así en forma tan especial de los agricultores. El 10 a las... Muy bien. Muy bien. Es que como uno dice, los rancagüinos siempre ven solo Rancagua, entonces por eso que nos alegra que no sea así. Muy bien. Muy bien, por eso nos alegra. En relación a la cuenta, sigue abierta la palabra. ¿No? Puntos varios. ¿Diputado Urrutia? Diputado Saberwan. Presidenta, si puede enviar un oficio al Ministerio de Agricultura para solicitar qué medidas se van a tomar o qué medidas se van a tomar ahora para la próxima temporada respecto de cotriza. Los agricultores ya están muy inquietos y queremos saber específicamente si se va a tomar alguna medida específica o se va a continuar con la misma metodología que se utilizó el año pasado. Muy bien. No, pero vamos a enviar el oficio, por usted solicitado y vamos a pedirle al ministro que pueda hacer referencia a cuando estemos con él el día 10. Muy bien, acordado. Diputados, ofrezco la palabra en puntos varios. Sí. Diputado Iván Flores. Presidenta, solamente una consulta. ¿Para cuándo quedó finalmente la sesión para tratar el problema sanitario de la papa del sur de Chile que está causando serios problemas? Sería bueno que le pusiéramos fecha porque la verdad es que queremos escuchar al SAG, queremos escuchar alguna asociación de productores para que manifiesten que este es un problema de verdad, en serio, y que puede afectar no solamente a los actuales productores de papa, sino que específicamente a miles de hectáreas que están siendo o estarían siendo afectadas por distintas plagas. ¿Le parece
sí, a ver, como tenemos esta suma urgencia, pero si le parece, no, es que ya no está en agenda, pero ¿les parece el 18? Poder tratar en dos partes y una parte que tiene que ver con escuchar a los agricultores y al director del SAC el día 18, la primera parte de la sesión. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, el 18. O sea, el día 10 vamos a tener la sesión a las 3:30 de la tarde en relación a los granizos y a lo que está pasando en la región de Higgins y el Maule. Y el día 18 tendríamos la mitad de la sesión en relación a la papa. Muy bien. Sí, vamos a invitar a Línea también. ¿Les parece? El Línea y el SAC. Ya. Vamos a hacer, si no hay más puntos varios, ¿no? Vamos a hacer pasar, ¿no es cierto?, a nuestros invitados. El ministro se excusó, seguramente lo va a hacer también don Andrés Meneses. Y vamos a hacer pasar al presidente de la Bolsa de Productos Agrícolas, don César Barro, y al gerente de esta misma bolsa y a los abogados. Vamos a suspender por 2 minutos para recibirlos. Al presidente de la Bolsa de Productos, don César Barros, bienvenido, don César, al gerente general, don Christopher Bossier, y al abogado, don Mario Besanilla, y también a quien es asesor del ministro, ¿no es cierto?, don el señor Meneses, que yo acabo de manifestar las disculpas del ministro, que hoy día no pudo estar acá, está con complicaciones ahí con las bilaterales con Perú, ¿no? ¿Sí? Sí, yo también espero lo mismo. Sí, pero hay que mantenernos fuertes ahí con eso, porque si no vamos a tener complicaciones. Bueno, les agradecemos que hoy día hayan venido, que existe una larga historia en relación a este tema. Es bueno que podamos evaluar también lo que ha ocurrido y con las modificaciones que está planteando el Ejecutivo y le ha entregado además suma urgencia en esta discusión, ¿no? Así que esperamos votar la próxima sesión, después de... Depende de lo que ustedes nos digan también, va a depender de esa evaluación. Es hoy día, está puesta hoy, ¿no? Asuma, ¿cuánto nos queda? Hasta el próximo martes. Sí. Claro, pero el próximo... No, pero el próximo martes es distrital. Es distrital. Entonces vamos a tener que hablar con el Ejecutivo para poder pedir que la posponga o la postergue. Muy bien, les ofrecemos la palabra, ustedes se identifican para los efectos, ¿no es cierto?, de secretaría. Muchas gracias, presidenta. Yo soy César Barros Montero, soy el presidente de la Bolsa de Productos desde que se fundó. Don Christopher Bossier, aquí a mi lado, Bossier es el gerente general de la Bolsa desde hace también tiempo, y don Mario Besanilla es el fiscal. Si usted, por su intermedio, si ¿partimos? Sí. Ya. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción. Esta bolsa partió y se fundó en esta comisión. No fue ni siquiera una idea del Ejecutivo, ¿ya? Y por lo tanto los más antiguos aquí conocen cómo partió. Sin embargo, era una idea un poco en el aire, dedicada a la agricultura, y nosotros a poco andar nos dimos cuenta que había que agregarle algo más, porque las bolsas que solo eran agrícolas en Sudamérica y en el mundo colapsaban porque la agricultura cada vez es un porcentaje más pequeñito del PGB, así la de Perú quebró 2 veces, las de Centroamérica todas, la de Sao Paulo, que era la más grande, se tuvo que fusionar con Bovespa, y la de Estados Unidos, que es la de Chicago, se fusionó con el NYSE. De modo que entramos de plano en un tema que había que democratizarlo y en el cual había un montón de abusos, que eran las facturas, y en ese sentido nosotros hemos creado una industria que ustedes van a ver del tamaño que es, digamos, para lo joven que es esta bolsa. Y la verdad que estamos súper satisfechos, pero hemos tenido que hacerle varias modificaciones.
algunas que ustedes ya las vieron, porque entre medio, ¿qué ha pasado? O sea, aparte de haber aprendido del tema de los commodities y de cómo transarlos, hemos visto cuáles son los problemas que enfrentamos y vamos a ver cambios ahí. En las facturas tenemos una competencia grande de los bancos y de los factoring, que tienen más libertad. Tenemos que también mirarlo, ¿ya? También o sea, hay un montón de cosas porque ahora tenemos factura electrónica, tenemos factura con mérito ejecutivo, todas cosas que han pasado por esta Cámara y que son realmente avances que ningún otro país tiene. Ya nosotros en tema de factura somos los líderes. Y ahora último, el pronto pago. O sea, hemos tenido que ir arreglando un poco la normativa sobre la marcha, porque esta era una idea completamente nueva. Así que, hecha esta introducción, por medio suyo, Presidenta, le voy a dar la palabra a don Christopher para que muestre los números. Por su intermedio, señor Presidente. Ahí sí, ya. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Como decía César, en esa lámina se resumen. Efectivamente, ha tenido una historia la bolsa desde su creación, su ley que parte del año 93, luego el 2002 y una serie de modificaciones. Y hoy día, efectivamente, una industria bastante más dinámica e interesante. Yo lo que voy a hacer ahora es hacer un pequeño repaso muy breve de qué es la bolsa de productos hoy día, para tener una misma página, digamos, en términos de cifras, de cosas que se han hecho, sobre todo con algún foco más agropecuario, y luego entrar un poco a detallar de qué se trata el proyecto de ley y dónde mejora ciertas cosas que hemos diagnosticado y detectado a la fecha. Entonces, esto aquí lo hicimos bastante simple, pero quería poner esta lámina porque es bien interesante saber cómo opera una bolsa y cómo interactúa la dinámica de los productores agrícolas, por ejemplo, o productores de otra índole, con los compradores e inversionistas. Por un lado tenemos productores, que se puede ver al lado izquierdo en la lámina, que pueden ser dueños o productores de granos, de ganado, vino, salmones o emisores de factura en general, que luego tienen una relación contractual con un corredor de bolsa, que es un agente oficial de intermediación en esta plataforma, igual que en el mercado de valores, quien está a cargo de la relación comercial, es responsable de las operaciones y endosa garantías a la bolsa, para que este sea un mercado serio, regulado, con actores que básicamente respondan por transacciones que están realizando. Por otro lado, la bolsa se encarga de la reglamentación, los sistemas, la custodia, validación y transacción. Sí, tiene varios roles dentro de este proceso. Básicamente es un ordenador del mercado. Para efecto que existe una ley, un marco general, luego manuales, y la bolsa implementa sistemas y asegura que haya suficiente transparencia y reglas claras del juego entre todos los actores. Y por el lado derecho tenemos a otros corredores que a su vez representan compradores o inversionistas, digamos. Los inversionistas normalmente están comprando factura, algún otro comprador podría estar comprando productos agropecuarios, pero en general este es un mercado, como vamos a ver más adelante, muy fuerte en el ámbito de la factura, que también ha sido bien interesante para el sector agropecuario. Pero eso diría es como un resumen bien global de cómo opera, sin entrar demasiado en detalle técnico, pero esos son los actores que interactúan acá. Ahora, ¿cuáles han sido los aportes de la bolsa al mundo agrícola y pymes desde su creación? Bueno, los montos totales financiados a la fecha suman más de 8.000 millones de dólares, que es una cifra interesante, ha crecido harto en el último tiempo. Y los montos financiados en factura del sector agropecuario son 2.500 millones de dólares, facturas solamente de pagadores del sector agropecuario, y por lo tanto tienen mucha relación con proveedores que muchas veces son del sector agropecuario. Los montos financiados en inventarios agrícolas, granos, vino, ganado, etcétera, son del orden de 1.200 millones de dólares. Entonces, si sumamos 2.500 más 1.200, es como el 45% de todo el volumen de bolsa ha sido para el sector agropecuario. Es una cifra cercana a los 4.000 millones de dólares. De los 380 pagadores que tenemos inscritos en bolsa, que son las empresas que pagan la factura, cerca de más de 100 son del sector agropecuario. Todas las empresas agroindustriales, agrícolas, salmoneras, forestales, de todo de lo que es la definición de producto agropecuario, están la mayoría inscritos en bolsa. Se han empadronado e inscrito más de 50 productos y subproductos agrícolas. Arroz, trigo, maíz, vino, ganado, las distintas variedades en cada uno de ellos. Entonces, hay un trabajo largo y arduo de inscripción y diseño de productos. Y también un tema bien importante, que del total de vendedores de productos en bolsa, directos e indirectos, cerca del 74% son pymes.
Es decir, la bolsa en su modelo claramente es decir, se diseñó y terminó siendo muy apto para las pymes por las cifras que vemos ahí. Como vamos a ver más adelante, en la industria de factura se ve las ventajas prácticas de costo que esto ha involucrado. Y una cosa también interesante es que a través de la misma bolsa, como un rebote indirecto, es que nosotros creamos y difundimos el índice de plazo de pago de las facturas, que el índice que permitió empezar a medir cuáles son los reales plazos de pago de factura en la economía y a las pymes, que fue un índice que creamos hace como 3 años atrás junto con la SECH. Y ese diría yo que ha sido también uno de los impulsores del actual proyecto de ley de pago de 30 días. Porque mucho se hablaba de los pagos, si eran largos, cortos, pero nunca había un indicador duro. Y este indicador sale directamente de las custodias de las facturas que están en bolsa, que cuando a la bolsa le pagan las facturas saca el cálculo de cuánto es el plazo de pago real. Y es una cosa que nadie lo pensó el día 1, pero salió como un subproducto, se podría decir, y hoy día tiene un impacto a nivel general. Así que diría que en ese sentido la bolsa ha hecho varios aportes a nivel de pyme y agrícola. Aquí esto para que tenga una visión general, desde que partió la bolsa a mano izquierda desde el año 2006, y estamos parados ya en el 2018. Aquí se ve lo que ha pasado. Tuvo un crecimiento muy fuerte al principio. Las barras verdes son las repos, es decir, son financiamiento de inventario agrícola, y las barras azules son facturas. Ahora, si ustedes pueden ver, fue la quiebra. Nosotros hemos pasado por 2 quiebras, una de Viñedos del Maule, pero la más grande fue de la eléctrica Campanario, ¿ya? Si bien es cierto, nos significó un retroceso grande porque como que se perdió la confianza, pero tuvimos la posibilidad de probar realmente cómo la ley era robusta para el inversionista frente a una quiebra, y sobre todo una quiebra tan grande como la Campanario, que fueron casi 100 millones de dólares, ¿ya? Entonces eso, si bien es cierto, es un retroceso, pero nos sirvió para mejorar procesos, para aprender y para darnos cuenta que la ley realmente funcionaba en el tema de quiebra. Y también complementando ahí ese como efectivamente valle que se produce importante del año 2011, nos podemos dar cuenta lo necesario que es que la bolsa diversifique sus mercados también. Porque si hay una concentración muy directa en 1 o 2 mercados y se cae un mercado, se puede caer la bolsa completa. Entonces empieza a ser un riesgo importante. Y uno de los objetivos a que apunta este proyecto de ley también es diversificar otros ambientes productivos y otro tipo de instrumentos, de manera tal de que no haya una dependencia única en uno solo. Porque ahí se vio el efecto que casi tumba la bolsa, digamos, en 2011, casi desaparece. Entonces eso es bien importante a nivel de diversificación de riesgo general. Hoy día, para que tengan una idea, estamos en transacciones del orden de los 75.000 millones mensuales, los cuales como el 10-15% son productos agropecuarios ganados, básicamente. Y esto, a ver, yo quisiera, a diferencia de la bolsa de valores que transa bonos que son de muy larga duración y que le dan vueltas y vueltas y vueltas, o acciones que tienen, digamos, son sine die, las facturas duran entre 30 y 120 días. Entonces, esta bolsa, a diferencia de las bolsas de valores, nosotros tenemos que recoger los pollitos todos los días, porque todos los días nos están pagando y todos los días hay que salir a buscar. Entonces, tiene una operatoria que es distinta y que requiere bastante más esfuerzo que el de las bolsas de valores. Sí. Bueno, a nivel de cuáles han sido los resultados, este gráfico es muy útil para representar el beneficio real que provoca el mercado transparente de bolsa, sobre todo en facturas. A mano izquierda se muestra el gráfico con tasas de interés de los factoring bancario y no bancario versus la bolsa. La línea azul y roja en mano izquierda, si se compara con la línea verde, que es la bolsa, muestra la diferencia de tasa de interés mensual de descuento en las facturas. En la bolsa en general se puede ahorrar un proveedor del orden del 70% del valor de la tasa, aunque suene casi ridículo, pero así es. Es decir, las tasas de factoring son del orden del 1,5 a 2% mensual. En la bolsa las tasas no pasan del 0,6% mensual. Entonces, obviamente es muy interesante la diferencia en favor del vendedor de la factura. Y esto básicamente es porque las reglas del juego son estandarizadas. No hay un desbalance en favor del grande versus el chico, sino que las reglas del juego son las mismas. Corredor con corredor están en las mismas condiciones, pyme le vende a Jumbo o un grande le vende a Jumbo, lo único relevante es la calidad crediticia del supermercado, por ejemplo. Entonces, o sea, eso es súper importante porque ¿qué es lo que hace el factoring? El factoring, como tiene el respaldo y el aval
del emisor. O sea, si yo soy agricultor y le vendo al Jumbo, el factoring me pide a mí el aval. Ahí está la primera diferencia, la bolsa no le pide aval. Segundo, el factoring, dependiendo del tamaño del pájaro, del tamaño del tiro. O sea, si va una persona que no tiene mucha espalda, le cobran una tasa de este porte. Si va Angelini, le cobran poquitito. ¿Ah? Entonces, esto lo democratiza, porque lo único que le interesa al inversionista no es quién le emitió, sino que quién es el que va a pagar. Y entonces da lo mismo si uno fue grande o chico, lo importante es a quién le vendió. Y eso, bueno, se ve ahí. De hecho, ahora hace poco firmamos un convenio con una empresa agroindustrial muy grande y que justamente en sus presentaciones a proveedores decían, después de una investigación de mercado, determinaron que la bolsa era el ente más competitivo para efecto de ofrecerle a los proveedores las tasas más baratas. Entonces, no solo lo decimos nosotros, lo dicen las cifras y también actores del área industrial, agroindustrial. Entonces, perdón, yo no sé si es malo, pero estamos hablando con AgroSuper, recibió a todos sus proveedores para explicarles cómo ellos, avalando incluso las facturas de todas sus filiales, para abaratarle el costo a todos sus proveedores. Y lo mismo estamos haciendo con Colbún. Con Colbún, Blumar. Y estamos trabajando con otras empresas grandes para que ayuden a sus proveedores. Entonces, bueno, esto también se combina con factura electrónica, mérito ejecutivo acelerado, una serie también de políticas públicas que se han ido desarrollando en el tiempo que han favorecido la negociación de facturas. Y a la mano derecha básicamente se ve en la línea azul las tasas promedio de bolsa en términos anuales y en línea roja los créditos comerciales de corto plazo de los bancos. Ahora, lo interesante de esa línea roja de los bancos es que en realidad es la información que proveen los bancos al Banco Central. Y el 80% del volumen que informan es de créditos de empresas grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de la bolsa es equitativa a una tasa de empresas grandes. Entonces una pyme accede a tasa. Y en el caso de los agricultores nos ve el guardia y nos corretean. Eso es un poco a nivel de cifras y los impactos prácticos que ha tenido. Entonces ahora, entrando ya más en materia de la modificación de la ley 19220. Bueno, la verdad que era una modificación que hace tiempo veníamos buscando y promoviendo porque en esta misma comisión, hace unos 3-4 años atrás, nosotros vinimos a presentar también nuestras opiniones sobre un proyecto de ley sobre registro de contrato agrícola y otra serie de proyectos de ley en el sector agropecuario y también nos preguntaban en esta misma comisión qué haya pasado, qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando. Y la verdad que varias de esas mejoras están recogidas en este proyecto. Pero en el fondo, básicamente el objetivo es traspasar las bondades y las eficiencias que hemos visto de las bolsas a mercado organizado en otro tipo de activos. Uno, a través de mayor transparencia, formación de precios, mejores precios, financiamiento más barato, facilidad a las pymes de acceso al capital, portabilidad de garantía y balancear los poderes de negociación en favor de las empresas de menor tamaño. Cosas que han sucedido en las repos de ganado, de trigo, maíz y en factura. Entonces la idea es que eso también se extienda a otros sectores, pero también a otro tipo de instrumentos. Es decir, eso es bien importante lo que vamos a hablar. No solo es que aquí nos vamos a abrir a otros sectores de la economía, sino que dentro de los mismos sectores que ya están, hay otro tipo de instrumentos que no se pueden negociar hoy día, que son instrumentos más de largo plazo. Y aquí lo voy a empezar a detallar. Entonces, en particular, ¿cuáles son los principales beneficios del proyecto para el sector agrícola? Uno, y después le voy a pedir a Mario de Zanilla que entre una materia un poquito más técnica, pero lo voy a resumir acá. Limitación de responsabilidades para el corredor que busca financiamiento para su cliente agricultor, vía inventarios agrícolas. Al día de hoy, la ley hace responsable al corredor de bolsa en la recompra a plazo de un productor agrícola. Cuando ese productor agrícola deposita grano y está obligado a recomprar, si ese productor no recompra, el corredor tiene que salir a comprar. Ahí tuvimos, un problema cuando quebró Viñedos del Maule. Viñedos del Maule era atendido por Tanner, corredor de bolsa. Tanner le vendió el stock de vino a la Reinvial. No le pagaron a Tanner y Tanner le tuvo que pagar, eso sí, a la Reinvial. Y se armó una trifulca y entonces dijeron, oye, así no. Y eso nos ha borrado de algunos productos. No así el ganado, que el ganado, como hay ferias cada semana y Tater salve esa parte, ha sido muy continuo y ha funcionado muy bien. Ese efectivamente es uno de los problemas que hayamos detectado y que hayamos levantado en esta misma comisión hace un tiempo, de que el corredor, al ser responsable de las operaciones de recompra, se desincentiva a hacerlas.
porque los actores financieros conocen poco del sector agrícola. Entonces, si aún así, además son responsables, simplemente no hacen operaciones. Como decía recién César Barro, el Van Tattersall, que es de Tattersall, y ve las ferias, conoce ganado y por eso hace repo ganado. Pero si queremos que actores grandes se metan en esta industria, tenemos que limitarle su responsabilidad. Y eso son las cosas que recoge este proyecto de ley. Por otro lado, la ampliación del rango de productos negociables en bolsa también es bien relevante. Este proyecto de ley no solo amplía, de nuevo, el espectro de ámbito económico, sino también el espectro de instrumentos, como por ejemplo, contrato agrícola, justamente se incorporó una indicación del registro de contrato agrícola, inmuebles, huertos, predios, contratos de crédito, leasing inmobiliario, derechos de agua, etcétera. Es decir, ya estamos tratando que la bolsa también sea un elemento interesante para el agricultor en el largo plazo, porque el agricultor no solo tiene facturas por cobrar inventario, tiene activos fijos, tiene inmuebles, tiene huertos, tiene tractores, etcétera. Entonces, la idea es que también la bolsa permite un mercado secundario atractivo para ese tipo de activos. La custodia de productos permitirá al productor agrícola mejorar su acceso y condiciones al financiamiento, debido a una reducción relevante en los riesgos de sus garantías. La bolsa tiene una cosa especial que ahora se le da más facultad y más protecciones, que es que permite un patrimonio separado, permite sacar parte del activo del deudor, del emisor, y colocarlo en un tercero, que es la custodia de la bolsa, y esa custodia queda protegida de embargos, de reclamos comerciales, de manera tal de que un banco se quiere ir a pasarle plata a un productor, es cosa que le diga al productor, pase el tractor y déjalo acá, de manera tal de que yo me quedo como banco más protegido, de que no lo vayan a embargar por otro lado. Entonces genera una protección especial. Pero a su vez, el hecho de que es movible, o sea, que es portable la garantía, le permite a la persona que tiene ese trato o ese crédito, si encuentra un financiamiento más barato, decir, esto salió de este banco o de este actor y pasó a otro, sin tener que ir, inscribir y hacer todo el cuento. Básicamente permite mejorar el poder de negociación. Porque si yo soy dueño del activo y quiero endeudarme y entrego el activo en garantía, bueno, la idea es que yo pueda manejar esa garantía y no que la maneja el banco o quien sea. Por otro lado, también este proyecto está liberando al SAC de algunos registros certificadores de calidad, dejando esta responsabilidad en las propias bolsas, al igual que los registros de la CMF. Esto es bien importante para también liberar recursos fiscales, y a la fecha el SAC no ha sido, la verdad, un aporte en el llevar al registro. Lo interesante es que las bolsas mismas la puedan llevar bajo un reglamento aprobado por la misma CMF. Y no sé si Mario quieres aportar algo. Sí, buenas tardes, Presidenta. Brevemente, quería mencionar respecto del primer punto de la responsabilidad de los corredores, que es una materia bien importante y que puede pasar un poco desapercibida. Como mencionaba César al inicio, este es un proyecto que nació en una bolsa totalmente novedosa, en donde se tomó como modelo el mercado de valores. En el mercado de valores, los corredores son responsables del cumplimiento de las órdenes que ingresan a la bolsa. Si un corredor calza una operación con una venta de una acción, el corredor está obligado frente al otro corredor a llegar con esa acción y entregarla, independiente de si su cliente le proveyó o no de la acción. Y eso tiene como fundamento que en el mercado de valores los valores son fungibles, son líquidos, y por lo tanto un corredor, ante la falta de provisión de su cliente, puede ir al mercado y tener el instrumento que requiere entregar. Ese fue el modelo que tomó esta ley y hizo responsable a los corredores de la bolsa de productos de responder por sus clientes. Y eso ha sido una gran traba para que existan corredores agrícolas. Como mencionó Christopher, acá hay una gran participación del mundo agrícola, agroindustrial. Sin embargo, faltan corredores agrícolas que conozcan el mercado agrícola y que participen en la bolsa. Y en ese punto, esta ley viene a cambiar en 180 grados lo que existe ahora, y se incluye la limitación de la responsabilidad de los corredores a la transacción bursátil, y que eso se traduce básicamente que el corredor no va a responder de la falta del producto. Y eso va a permitir que los corredores se atrevan a ingresar a la bolsa, buscar, generar nuevos negocios, sin tener que comprometer su patrimonio. Actualmente un corredor que funciona en el mundo no bursátil no tiene ninguna responsabilidad, sino que se preocupa de generar negocios. Y en este caso lo que se trata de hacer es eso, es que el corredor haga su trabajo de intermediar, de buscar negocios, y no tenga que hacerse responsable de los productos, de llegar con los productos, porque este es un mercado menos líquido. Es básicamente eso. Este es un punto bien relevante para este mercado. Muchas gracias. Bueno, relativo a la participación de nuevos sectores productivos, más instrumentos, aquí algo más de detalle.
La idea obviamente es una extensión de beneficio a otros sectores de la economía, tomando lo exitoso y la experiencia que se ha producido a nivel más agropecuario. Y aquí en particular se podrán incorporar otros sectores de la economía, como energía, minería, servicios, inmobiliario, entre otros. Será posible financiar contratos de leasing y otros contratos de crédito, ampliando la posibilidad de financiamiento para las pymes. Las nuevas facultades de custodia de la bolsa permitirán mejorar las condiciones de negociación y obtención de crédito por parte de empresas de menor tamaño. Y esto es bien importante porque que al principio puede ser medio antiintuitivo, pero la verdad es que al incorporar más sectores, más instrumentos, esto debiera en el fondo otorgarles más volúmenes potenciales de negociación a las bolsas de productos. ¿Y con eso qué se logra? Se logra disminuir los costos de negociación y diversificar los ámbitos de negocio. Una bolsa chica es necesariamente una bolsa muy cara, porque tiene que, con un volumen chico, absorber todo el costo fijo, que no es menor. Y sobre ese mismo punto que menciona César, ahora en esta misma ley incluso confiere más responsabilidad a las bolsas de productos. Le obliga a tener estándares de gobierno corporativo mayores a los actuales, que también involucran más costos. Por lo tanto, como eso no queremos que sea traspasado a costo de transacción, la idea es que mientras más volumen haya, hay mayor escala de negociación. Y como mostrábamos en ese gráfico, con una caída muy importante que casi golpea, digamos, casi de muerte la bolsa, la idea es que con más sectores esto queda más diversificado. Entonces, el tener más sectores dentro permite oxigenar más a la bolsa, tiene más tiempo para desarrollar y puede desarrollarlo con más calma, puede invertir más recursos, que también es las cosas que nos ha faltado en este periodo. Y ahí ponemos un par de datos. No existen hoy día bolsas puramente agrícolas. Se trataron de hacer hace 20, 30 años atrás, pero ninguna resultó. Porque por lo mismo, el nivel de regulación, de costos, de mantención, de sistema, en general no cuadra con el nivel de volumen que hay. Y por lo tanto son bolsas que tienen que tener más de una actividad. El caso de Venezuela es un caso divertido porque no eran muy grandes y les iba pésimo, pero tuvieron un problema porque el presidente de la Bolsa Agrícola de Venezuela fue parte del golpe de Estado contra Chávez. Entonces se acabó la bolsa, se acabó el presidente. Bueno, ahí ponemos el caso brasileño, de Chicago, que en general tienen el sector agrícola, pero nunca son demasiado grandes, pero están dentro del... Bueno, los usuarios que más se beneficiarán de esta medida, y con esto estamos ya terminando, pequeñas y medianas empresas en general. Como decíamos, sus mayores activos son sus facturas, inventario y activos fijos, inmobiliario, derechos, licencias, por lo que esta modificación legal permitirá un mejor acceso al capital como alternativa al sector bancario. Inversionistas están buscando nuevas alternativas de inversión con retornos diversificados. Hoy día está la última tendencia a nivel de inversionista en el último tiempo son los activos alternativos. Y la bolsa de productos está justo en la mitad de eso. Es decir, en ese sentido calza muy bien en la bolsa de productos y sus nuevos cambios legales, eventualmente porque permite aumentar la gama de productos alternativos para los fondos de inversiones, en el futuro la AFP, compañías de seguro, etcétera. Y por lo tanto, el que la bolsa tenga más amplitud permite a su vez también tener más demanda por sus productos con tasas de interés razonables. Y como conclusión, bueno, este proyecto de ley es necesario para modernizar el marco legal de las bolsas de productos, le permite mayor flexibilidad para competir en mejores condiciones, es un proyecto que apunta a una mayor inclusión financiera, permitirá menores costos de transacción y un menor riesgo por mayores volúmenes y diversificación, otorga las flexibilidades necesarias para los desafíos actuales de la fintech y todo el desarrollo e innovación financiera, y también el proyecto aporta a la productividad general de la economía, obviamente mejorando condiciones de tasa y de acceso al capital para las pymes. Eso es. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Fuentes. Iván Flores, perdón. Va de Cono Fuentes. Iván Gracias, Flores. presidenta. Bueno, Me acuerdo de él. Barros. ¿Usted también? Yo quisiera desde la ignorancia realmente en la discusión de este proyecto, no pude estar en la sesión pasada, pero a muchos lo que nos preocupa, independientemente de dos circunstancias en el mercado agrícola y en general en el mercado chileno, que por una parte tenemos la concentración de la actividad económica y la concentración de la riqueza en todo orden de cosas, que es una cuestión que preocupa. O sea, grandes quedándose con todo y chicos desapareciendo, y en el caso rural, del mundo rural. La pequeña agricultura, la economía familiar campesina, que se sostiene gracias a INDAP, y sabemos que INDAP no está creciendo, todo lo contrario, mantiene su presupuesto congelado ya hace varios años.
y por otro lado, pequeños y medianos desapareciendo producto de lo que, a mi manera de ver, es una falta de política pública respecto de lo que significa el buen tratamiento de los tratados de libre comercio y que han permitido el ingreso sin control, sin medida, sin ningún tipo de recato respecto de los impactos que tienen algunos productos sobre el mercado nacional. O sea, lo que hemos estado viendo en el mercado lechero, y aquí todos los colegas hemos venido opinando hace 2 años en eso, en donde claramente hay representación nacional de empresas internacionales y que en definitiva no les importa, y lo digo con franqueza y claridad, lo que ocurra con los productores chilenos, porque son fácilmente y mucho mejor sustituirlos por un pack en polvo, se le agrega agua chilena y lo transformamos en un producto que el consumidor hasta hace muy poquitito no era capaz de diferenciar. Entonces, la pregunta que uno hace cuando ocurren buenas ideas como esto, o sea, no me cabe la menor duda que lo que ustedes han presentado a todos nosotros seamos expertos en este tipo de comercio, no nos hace más que sentido, digamos. O sea, en el fondo es como tú juntas fuerza, como tú democratizas efectivamente, cómo le entregas herramientas a un productor, ya sea por el mercado de facturas, ¿te fijas? En fin, la pregunta es, las empresas transnacionales que tienen nombre chileno y que operan en Chile, ¿tienen acceso a este tipo de formas de comercializar? Primera pregunta. Segundo, las empresas internacionales que están adquiriendo suelo y por lo tanto se transforman en producción nacional, pero a su vez, y lo voy a decir con claridad también, triangulan porque importan con rebaja arancelaria, usan cuota chilena y vuelven a exportar, ¿te fijas? Funcionan en este mercado, porque al final de cuentas entonces significa que hay un instrumento que también les está permitiendo incrementar un negocio que de suyo ya es gigantesco y creciente respecto de lo que significa el verdadero productor nacional, que es la persona que se levanta de madrugada, mira para arriba, bueno, ahora mira en internet, a ver si llueve o no llueve, a ver si cae granizo o no cae granizo, a ver cómo va a estar el precio, o sea, las incertidumbres completan un rosario enorme, versus a estos otros que en definitiva lo que hacen es elegir lo que es más conveniente el mercado, florean esto y se van sobre seguro. Esa es la pregunta que quiero hacer, señora presidenta, por su intermedio. Gracias, diputado Flores. Diputado Barros. Bueno, probablemente voy a repetir algunas de las preguntas que hice ayer, pero que son más, los destinatarios probablemente van a poder responder con mayor certeza. Yo tengo una preocupación, pero también es un desafío en orden a por qué los pactos de retrocompra son tan bajos en relación a los volúmenes totales transados. Porque uno esperaría que los pactos de retrocompra fueran algo que le permitieran al agricultor superar las estacionalidades de precio que se producen en el momento de las cosechas. Y sin embargo, la tasa de utilización de ese instrumento, que debe ser súper interesante, es bastante más baja y la sensación que uno tiene es que la persona le factura inmediatamente y van tras el pronto pago más bien, y no hacen el ejercicio completo de hacer el pacto que le va a permitir mejorar la rentabilidad que se lleva AgroSuper. Probablemente podría en parte tenerla, teóricamente podría tenerla en parte el productor. Me preocupa por qué es tan bajo, pero es una oportunidad en el sentido de qué habría que hacer para efectos de incursionar en algún tipo de instrumento que permita a los agricultores poder utilizar más ese sistema. Lo segundo, me queda claro, y quizás sería bueno, porque nos está viendo mucha gente, a mí me queda clarísimo que si una bolsa transa, no sé, 3.000 millones de dólares versus una que transa 80.000 millones de dólares, no es solamente un detalle desde el punto de vista de cuáles son los productos, sino que en qué se benefician los agricultores más chicos y medianos de tener una bolsa que tenga, supongo yo, costos más bajos producto del prorrateo. Por eso probablemente es que, no sé, la bolsa de Sao Paulo, la bolsa de Chicago, tienen un ala agrícola y ahí se transa el bushel de maíz, etcétera, al amparo, ¿no es cierto?, de otras cosas que le permite subsistir el mundo agrícola en términos de lo que es la transacción dentro de bolsas más grandes. Y tercero, una última cosa, dentro de los accionistas de ustedes figura una cooperativa campesina. Me gustaría que explicitaran de quiénes se trata. Gracias.
Gracias, presidenta. Saludar a nuestro invitado, a don César, hermano Memo, que se encuentra acá, y a quienes nos acompañan. Yo ayer planteé algo que me preocupa y no lo puedo dejar de plantear nuevamente acá, porque puedo decir este tipo está a la antigua, no tengo idea, pero a mí hay un tema que me preocupa sin lugar a duda, que al ampliarse a otros productos, lo que yo siento que puede ocurrir es que se deje de lado los productos que son menos interesantes. ¿Y a qué me refiero? Me refiero al sector agrícola. Hay productos en nuestro país que son mucho más interesantes que el sector agrícola. Entonces, al ampliar la bolsa a todo tipo de productos, pueden haber otro tipo de hecho lo hay, otro tipo de productos que sean mucho más atractivos que los agrícolas, y por lo tanto la bolsa se dedique más a eso que a los agrícolas. Y deje de lado los agrícolas y provoque finalmente un tema que deje de servir para el sector agropecuario. Eso es una incógnita que tengo. Y al mismo tiempo siento que el tema de la bolsa se ha promocionado muy poco. Si uno ve, me suena, uno pregunta si alguien sabe qué es lo que es la bolsa agrícola, nadie sabe nada, no tiene ni la menor idea. Y le pregunto a agricultores medianos y grandes, no tienen nada más cresta idea de lo que hay una bolsa de productos siquiera en Chile. Yo más que ampliar a otro tipo de productos agrícolas, yo creo que se debería el partido por lo que hay primero, ¿no? La impresión que tengo yo creo que se debería el partido por lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay una bolsa de productos agrícolas, lo que debería haberse hecho una promoción gigantesca o una promoción no sé de qué manera, para que todos los agricultores de Chile supieran que existía una bolsa de productos agrícolas. Yo creo que ese era el primer paso antes de aumentar, digamos, a otro tipo de productos que no agrícolas. Porque, como dije antes, la duda de la sensación, o me gustaría, o por último, que este proyecto dijera, ¿sabe qué más? La bolsa se va a dedicar un 50% al tema agrícola y el otro 50% a todos los demás temas. Pero el tener la seguridad de que la bolsa no va a terminar transando cobre o va a terminar transando no sé qué cosa para allá y se va a olvidar del tema agrícola. Ese es mi temor. Gracias. ¿Quiere hacer otra pregunta? Presidenta, aunque usted no lo crea, estoy pero plenamente de acuerdo, porque además se adelantó con la pregunta del diputado Ignacio Urrutia. Estoy plenamente de acuerdo con lo que acaba de plantear. Y quiero, no sé, de lo que recuerdo, hace ya varios años atrás, tuve la oportunidad de estar en Rosario, puerto granelero más grande de Argentina, uno de los más grandes graneleros de América, y si mal no recuerdo, justamente buena parte, si no la mayor parte del mercado de grano y otros productos agrícolas era justamente una bolsa. La bolsa de Rosario con un banco propio, en fin, en una estructura gigantesca. Pero, como dice el colega Urrutia, y me dirijo al hermano, al Barro, bueno, los dos son buenos en realidad. Por su intermedio, presidenta. Sí, yo quise decirlo con cariño, cada uno podrá. Yo creo que sí. Y en ese caso, del que cito como ejemplo, estaba dedicada exclusivamente al mundo agrícola, porque me acuerdo de una reunión que tuvimos, ellos precisamente plantearon esa preocupación. O sea, podemos como actividad exitosa ampliar nuestro ámbito de acción, pero ellos se concentraron exclusivamente en el tema agrícola porque veían que la vocación territorial, buena parte de la potencia argentina del Gran Valle, digamos, estaba en eso. Y además cumplieron lo que echamos de menos, por ejemplo, del Banco Estado, digamos, cumplen un rol de fomento. O sea, el tema de formación, de tecnología, de capacitación, de transferencia, también de alguna manera colateralmente con otras instituciones que giraban en torno a esta bolsa, finalmente se traducían en un efecto directo a mantener la producción
ya no solamente de mejorar los indicadores, sino que mantenerla, y que es el caso de Chile. Yo creo que pocos rubros son los que pueden venir a enseñarle a los productores chilenos cómo producir con más eficiencia por hectárea, cualquiera de los rubros que nosotros veamos. Sin embargo, nuestro problema es justamente la comercialización, y el caso argentino, en ese ejemplo puntual, se refería exclusivamente a una bolsa de productos agrícolas. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Flores. Diputado Sauerbaum. Sí. Solamente una pregunta respecto de lo mismo que hablábamos ayer. Nosotros tenemos un serio problema de atomización de la propiedad en buena parte de la región de Ñuble y la séptima también. Y por lo tanto, son pequeños volúmenes los que hoy día se están produciendo. Entonces mi pregunta es respecto de cuáles son los volúmenes en términos digamos de precio y de valores que se manejan en esta bolsa. Si es posible que los pequeños agricultores participen agrupándose, me imagino, porque solo no es muy complejo, pero quisiéramos saber que dieran ese detalle y dieran un ejemplo concreto de cómo un agricultor pequeño que tiene unas cuantas hectáreas puede entrar a este mercado. Hoy día nosotros mismos en esta misma comisión hemos hecho múltiples esfuerzos para ir regularizando un mercado que está tremendamente distorsionado, por lo mismo que decía el diputado Flores. Aquí los acuerdos económicos que hemos firmado nos han inundado de granos, básicamente, que nos tienen en una situación de bancarrota a nuestros agricultores tradicionales hace mucho tiempo. Entonces, para nosotros sería muy valioso que esto realmente tuviera un efecto en los pequeños agricultores, porque es ahí en donde hoy día los sectores más pobres de los sectores rurales se está concentrando, y se está concentrando porque tenemos malos precios, la población se está envejeciendo, pero también porque no tenemos capacidad para poder hacer estos negocios. Por ejemplo, este tipo de negocios hoy día en el campo, como decía el diputado Urrutia, no es conocido. Nadie conoce la bolsa agrícola. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros aterricemos este tipo de instrumentos para hacer que nuestros pequeños agricultores realmente participen de algo que es absolutamente beneficioso? Gracias, Presidente. Primero, yo me alegro de estas modificaciones, porque quiere decir, ¿no es cierto?, que uno va pensando, va actualizando y se va adaptando a los tiempos al final con esto. Una de las cosas más importantes era cómo llegábamos a la pequeña y mediana agricultura, y a mí me gustaría más, a lo mejor, que nos pudieran desglosar el 74% que tienen ahí, quiénes son, cómo están actuando, qué productos son, que pudiéramos un poco ampliar ese pantallazo del 74%. Ahora, yo creo que es importante la diversificación, porque si no diversificamos, no vamos a poder ayudar a nadie, porque la bolsa va perdiendo fuerza. Entonces, la complicación que tenemos, yo creo que lo agrícola tiene que ser lo central, pero también entendiendo que si queremos hacer una bolsa fuerte, tenemos que diversificar la entrada de otros productos, sin perder, ¿no es cierto?, quizás nuestra idea matriz y la idea original, que era los agricultores. Pero cuando a mí me dicen, mira, cualquier negocio, cualquier tipo tiene el mismo nivel de interés, de tasa de interés, y eso efectivamente nos da la posibilidad de que cualquiera entre va a recibir, y cualquiera que pueda competir con los bancos, como dije yo el día de ayer, y que disminuyan la tasa, para nosotros es bienvenido. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, por lo menos desde el punto de vista de cómo entran más entes a competir con mayor fortaleza para hacer de alguna manera un poco más la fuerza contra los bancos o las entidades financieras. La responsabilidad de los corredores. Quizás cuando tú tienes esa responsabilidad de los corredores buscas negocios más seguros, ¿no? Y esa es la lógica, buscar negocios más seguros. Y quizás en lo agrícola se hace menos atractivo ese negocio, y son otros los negocios que son capaces, ¿no es cierto?, de buscar con mayor... pero si no está en ellos la responsabilidad, ¿dónde va a estar? O sea, ¿quién va a asumir ese costo? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad? No la veo dónde. Si ahí ustedes nos puedan explicar en ese circuito quién la asume. Después, en lo que tiene que ver con los derechos de agua, a mí me complica un poco la transacción de los derechos de agua. Me complica. Sí, pero esto te da la posibilidad.
O sea, hoy día el transar la tierra, transar los derechos de agua, igual me hacen ruido un poco porque es el sustento de lo productivo. ¿Y cómo afecta esto del pronto pago, de esta ley? ¿Ah? A mí me interesaría saber qué opinan ustedes de esta ley que viene con complicaciones, que la SECH no lo quiere. ¿Ah? No la quiere porque hay están, yo diría, varios factores que van relativizando lo que tiene que ver al final con efectivamente hacer un pronto pago a los 30 días. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto y cómo puede afectar la bolsa, esto de hacerlo más bien relativo y no pagar cuando corresponde? Y concuerdo con el diputado Barros lo de retrocompra. O sea, si tuviéramos que colocar, yo diría, más incentivo en la retrocompra, quizás a lo mejor esta es una oportunidad también para poder hacerlo y encontrar la forma que esto sea mucho más potente que lo que tenemos hoy día. Les ofrezco la palabra, no sé cuál de ustedes quiera responder. Yo voy a partir porque son muchas preguntas y todas muy buenas, ¿ya? Bueno, pero así ejercito la memoria. Lo primero que tengo que decirles es que la bolsa no puede solucionar todos los problemas de la agricultura ni de la pequeña empresa, ¿ya? O sea, para eso hay otras entidades. O sea, nosotros no podemos arreglar el problema del envejecimiento ¿no es cierto?, de la población agrícola, no podemos tampoco hacernos cargo de que se vaya subdividiendo y que hayan pequeños agricultores y que otros vayan ganando, etcétera. Tampoco podemos impedir nosotros que hayan transnacionales que funcionen, tampoco tenemos tuición sobre aduanas ni sobre el SAC ¿ya? Una bolsa, para que funcione de verdad, tiene que tener un gran volumen, porque si no es cara y entonces no somos competitivos ni con el factoring ni con los bancos. Para poder hacer esa pelea con los factoring y con el banco, la bolsa tiene que ser grande y tiene que ser diversificada. Para que ustedes tengan una idea, la BMF, que era la de Sao Paulo, la bolsa agrícola de Sao Paulo, solo un 5% eran productos agrícolas, todo lo demás eran futuros sobre la tasa de interés de el Banco Central de Brasil, ¿ya? Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos más productos agrícolas? Porque el mercado de futuros en Chile está limitado por la ley de bancos y por otras leyes financieras. Nosotros no tenemos un estándar internacional como para poder transar, por ejemplo, cosas que hemos pensado decir, a ver, yo compro un seguro de precio en Chicago, se lo vendo al agricultor, un seguro a precio bajo, por lo menos que le cubre el costo, y solo con eso, que no tengo riesgo, yo se lo puedo traspasar. Bueno, resulta que las leyes de quiebra en Chile y de quiebra de banco en particular impiden que yo pueda transar ese tipo de cosas con Chicago, cosa que la ROFEX sí puede hacer. Yéndome ahora a la ROFEX, a ver, primero que todo, en Chile la agricultura es como un 3-4% del PGB. En Argentina es un 20%, en Brasil es un 18%. Entonces son volúmenes mucho más grandes. Ellos además producen productos muy homogéneos, grano, ganado, soya. Nosotros, en cambio, los mayores valores los tenemos en la fruta, en productos que son perecibles, y eso difícilmente uno puede manejarlo como un stock, digamos. Yo no puedo hacerme cargo de un stock de uva de mesa, porque no lo puedo guardar, ¿ya? Pero en el ROFEX, quienes transan son las grandes multinacionales, ¿ya? Y llenan, eso sí, un espacio que es súper importante, que en Argentina la banca privada no existe. La banca privada con el corralito llegó a hacer nada, entonces ellos suplen el tema. Aquí en Chile, ¿quiénes financian a los molinos? Para que a su vez financien a los agricultores, los bancos, ya que es una buena garantía y qué sé yo. ¿Qué es lo que trae esta ley que mejore el que se hagan estos pactos de retrocompra? Justamente el tema de sacarles de encima la responsabilidad del corredor, porque el corredor, que ya una vez le tocó quemarse las manos, le va a costar mucho volver. ¿Y quién toma el riesgo? Lo toma el comprador. Si el comprador hoy día, piensen ustedes que la alternativa para un inversionista es poner la tasa en un banco al 0,12. Entonces, si uno le ofrece un 0,3, un 0,4, la gente va a tomar el riesgo. Va a preguntar, por supuesto, quién es el que está al otro lado, va a preguntar qué cosa es, para que no le pase lo que nos pasó con el vino, que lo clasificamos como vino blanco varietal, y resulta que tenía más de un año
y por lo tanto cambió a vino ordinario y además quebró la empresa. Pero no tenemos ese grado de homogeneidad que tiene Brasil, que tiene Estados Unidos o que tiene Argentina, ¿ya? Pero el tema es que en Chile los bancos son muy grandes, o sea, los bancos hoy día es una vieja gorda, grande, que está sentada encima de todo. Todo lo que nosotros hacemos aquí es quitarle mercado a ellos, ¿ya? Ellos son los dueños de los principales factoring, etcétera, etcétera. Entonces, no es una pega así nomás, pero sí, creemos. ¿Por qué se ha dado, por ejemplo, en el ganado? El ganado es súper simple, porque el ganado es el ganado, las vacas son vacas, no hay problema en eso. Los convencimos de que no hay grandes robos de ganado, porque al principio nos decían, oye, pero si tienen 4 patas pueden caminar. Bueno, robarse un carro entero de vaca es un tema logístico mayor. Hay robos chicos, pero no de ese tipo. Y tenemos ferias todas las semanas, con lo cual hay un precio de referencia que es fácil. No sé por qué lo hace Tattersall. Porque si falla el cliente, o sea, no le paga lo que le tenía que pagar, le agarra las vacas, las lleva a la feria y se rehace el tema. Eso no lo puedo hacer con el vino, por ejemplo, porque el vino me va a topar con el enólogo de la otra viña y me va a decir, no me gustó este vino, no, está malo, ¿ya? Y ahí las opiniones entre enólogos peor que los economistas, digamos, ¿ah? O los abogados, ¿ya? Ahora, respecto... Bueno, ya, pero no sé, yo no digo que sean malos, digo que existen de 100 enólogos, ¿no es cierto? Va a tener 100 opiniones más la del diputado Barros, ¿ya? Solo eso. Pero, a ver, yo creo que, pero respecto sobre todo a lo que el diputado Flores me dice, aquí tenemos una aduana pésima. Tenemos un SAG cuyas oficinas en el principal lugar, que es el Paso Libertadores, si ustedes ven cómo son los baños y cómo son las salas, parecen más bien Colina 1, ¿ya? Y esas son las barreras que nosotros tenemos para defendernos. No hay capacidad. ¿Por qué estamos sacando al SAG de esta cuestión? Y a la superintendencia para decir, oye, para tener flexibilidad, el año que todo el trigo se humedeció, si ustedes se acuerdan, cuando llovió en febrero, tuvimos que armar un patrón especial de trigo húmedo. Convencer a la superintendencia de valores y seguros de que era esto, ellos están acostumbrados a las acciones, a los bonos, es un lío. Entonces lo mismo nos pasa, ¿no es cierto?, con el SAC. ¿Y dónde tenemos también problemas? Y va aquí hoy a los pequeños agricultores, hemos hablado durante 4 gobiernos con el INDAP, para decirle, oye, ¿por qué ustedes no pueden invertir y trabajar con nosotros? La respuesta es porque nuestros estatutos no nos dan el ancho. Pero la cara que yo veo atrás es porque me da una lata atroz, ¿ya? Hemos hablado con Cotriza desde que se fundó esta bolsa, ¿ya? Cotriza se niega a certificar los granos que nosotros podamos dar porque no quieren pagar 300.000 pesos al año, ¿ya? Y no hemos podido nunca hacer un negocio con Cotriza. Entonces, ahí los 2 grandes pilares que pueden haber, ¿no es cierto?, para esta cuestión, están porque hay políticas de Estado que son malas. O sea, yo no sé qué hace Cotriza, digamos, aparte de pagarle los sueldos a los ejecutivos. Pero nunca ha querido, nunca, porque también dicen, no, es que los estatutos y dele con los estatutos. Entonces resulta que las 2 instituciones que son creadas para la pequeña agricultura, resulta que nos niegan el tema, no por culpa de nosotros, sino que porque ellos dicen que están impedidos de hacerlo, pero lo que uno ve atrás es que me da lata ya el cuento para arriba, ¿ah? Y eso que hemos tenido ahí gente amiga y todo, todas las veces, o sea, nos reciben súper bien, nos dicen, oye, qué interesante, pero llegado el momento de los que hubo, nada, ¿ya? Yo no sé si, a ver, tú preguntaste de las cooperativas campesinas. Ya, nosotros tenemos una cooperativa que es re buena, que es Agropeumo, que es Copeumo, que es súper exitosa, ¿ya? Y la verdad que... Sí, pues. A ver, ellos tienen un problema similar a lo que son las cosas. El INDAP les pasó plata de comprar la acción a la bolsa, pero no permiten que la vendan. Entonces, tampoco pueden hacerse la utilidad de todo lo que ha subido la acción de la bolsa. Pero ellos, como tienen, son productores más chicos, ellos
básicamente no tienen tanto acopio como para que les valga la pena. Y lo que hacen en maíz se los compra directo a AgroSuper, que está al lado, y les sale, les vende más directo. Lo que sí podemos hacer nosotros, y me va a preocupar, es que ellos también le dan crédito a los pequeños, a los asociados. Y esas facturas las podemos comprar y que ellos no tengan que ir al banco, sino que las lleven a de nosotros y nosotros nos veremos quién les puede dar el aval. Que eso es una cosa que la podemos hacer perfectamente, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, una bolsa para que sea exitosa tiene que ser grande, ¿ya? Y tiene que ser diversificada. La bolsa no puede hacerse cargo de los miles de problemas que tenemos en la agricultura, que yo también soy agricultor y los vivo, digamos, ¿ya? De la carne, de la leche. Yo veo con la desesperación que están ahora toda la gente en el sur por el precio de la leche y que más encima están peleados, la Colún, con los demás. Pero esos temas difícilmente los podemos ver, pero ustedes sí tienen un rol en ver que se mejoren las cosas del SAC, que se mejoren las cosas de aduana, etcétera, etcétera. Y lo otro es que la agricultura chilena no es la más adecuada para transarse sus productos en bolsa, porque nosotros tenemos una pequeña producción de trigo, la mayor parte la importamos, tenemos una pequeña producción de maíz, la mayor parte la importamos, y los productos que realmente tienen valor no son acopiables. Yo no puedo acopiar cerezas, por ejemplo, ¿ya? Porque la cereza, entre que sale del árbol y entra al frío, 15 minutos, ¿ya? Entonces ahí hay alguna explicación de por qué esto, pero el hecho de que el corredor no sea responsable sí ayuda, ¿ya? Y sí nos ayuda por la extraña coyuntura que hay de tasas de interés que se van a mantener además. O sea, hay gente, inversionistas, que están dispuestos a correr ese riesgo con una mayor tasa, que igual es una tasa mucho más chica que la que le dan los factoring o los bancos. Listo. Bueno, César repasó casi todas las preguntas, yo las anoté, así que voy a tratar de complementar algunas de las cosas que quedaron bien, no sé qué pasó por casi todo. A ver, presidente medio, señor presidente, respondiéndole al diputado Flores, lo de Rofex, efectivamente conocemos el caso. Nació efectivamente como una bolsa de futuros. Rofex viene futuros de Rosario Forex Exchange. Básicamente es una bolsa que transa futuros agrícolas en un inicio, pero hoy día transa un buen volumen de petróleo y dólares. Entonces, como todas las bolsas, como dijimos en el principio, claro, parten en su base más agrícola, pero al final el sector de otros sectores económicos van necesitando infraestructura para proveerle otro tipo de servicios. Entonces, pero eso no implica que Rofex no esté transando derivados agrícolas. Es que justamente lo ha dinamizado, ha permitido ser más grande para atender justamente otros sectores y el mismo sector en mayor profundidad, que de alguna manera lo que también nos pasa a nosotros. También respondiendo al diputado Barro respecto a la cooperativa de Copeumo, efectivamente nosotros conversamos de en cuando con ellos, tenemos algún contacto ahí, ellos participan en las juntas, saben en qué está la bolsa. Y lo último que ellos nos decían es que por qué le ha complicado operar más frecuentemente en bolsa es por una falta de infraestructura. Porque si ellos pudieran tener infraestructura o propia o subarrendada, digamos, o digamos arrendada a terceros, pudieran acopiar y al acopiar generaría suficiente volumen para efectos de llegar en una condición de transacción más ventajosa, más rentable. Porque si no está desperdigado, digamos, pequeños productores y esas operaciones pequeñas son muy caras de transar. Entonces, la falta de infraestructura ha sido un tema que un Copeumo y otras más podrían tener. Y ahí entonces, como decía César, uno pregunta dónde está un Cotriza, que tiene infraestructura de acopio que podría servir. Pero efectivamente yo estaba en negociaciones con Cotriza y me dicen no queremos asumir el costo de la garantía de las 3.000 UF anuales, que para efectos financieros son 300.000 pesos al año, no lo queremos asumir. Y eso implica no tener certificadores de calidad en grano, y por lo tanto no podemos acopiar tampoco en su propio sistema. Entonces, ahí por supuesto hay un tema que es bien relevante, que no solo es que la bolsa se dedique a esto, sino también que el resto de los sectores, sobre todo más ProPyme o más gobierno, también nos apoyen. Y efectivamente, como decía César, no hemos podido lograr hacer cosas con ellos. También respondiendo al diputado Urrutia, respecto a que otros productos podrían ser más interesantes al abrirse y dejar de lado el sector agrícola. La verdad es que no lo vemos así, porque justamente el abrirse permite tener más infraestructura como bolsa, más gente. Para que ustedes tengan una idea, la bolsa de productos tiene 15 empleados, es decir, incluyendo el que habla. Es decir, no tenemos mucha capacidad de desarrollo con los volúmenes que tenemos. Entonces, todavía es cara, y todavía es cara. El ampliar el volumen permite tener más capacidad de desarrollo. Y capacidad de desarrollo significa enfocarse en los sectores, ir al sector agrícola o ir a otro sector y preguntar cuál es la necesidad
cada vez que uno desarrolla un producto es un camino largo, son como 2 años, incluyendo entre elaborar los reglamentos internamente, entender al agricultor, luego llevarlos a la CMF. La CMF tiene un problema también estructural, ahí se demora 1 o 2 años en aprobar un producto. La CMF se espanta cuando pusimos chanchitos de 90 días. Y dijeron, ¿pero qué es esta cosa? ¿Ya? Entonces hay una burocracia que obviamente impide ser más flexible, más rápido. Que también de paso este proyecto de ley se hace cargo, porque se está solicitando que el registro de productos se lleven en las propias bolsas bajo un reglamento general de la CMF. Eso es muy importante porque la última vez que desarrollamos un producto agrícola o agrícola para efectos de la bolsa hidrobiológico fue el salmón vivo. Fueron 2 años en aprobar ese producto. Entonces cuando llega un corredor de bolsa y dice tengo una potencial operación de salmón o mañana de trigo o aceite de oliva, y nosotros le decimos espérate 2 años, me dice el negocio se me da en 90 días. Es decir, 2 años no es posible aguantarlo. Entonces, el llevarlo a un registro de producto hace que sea mucho más ágil el proceso. Y la custodia es muy especial porque esta bolsa, cuando uno lo mete bajo esta nueva norma, a la custodia queda protegido de quiebras porque queda como un patrimonio separado. Y eso permite que uno lleve sus vacas o sus granos, los deje ahí en la custodia y uno después vaya a elegir. Y ya NTN tú, el más barato es tuyo. Ahora, cuando un banco tiene la garantía, es como, ¿no es cierto?, sacarle un hueso a un perro bravo. O sea, a ver, para que ustedes tengan una idea, el Banco Santander hoy día se jacta de tener el 70% de las hipotecas de Chile, lo que significa que tiene al 70% de los chilenos con su línea de crédito, con su chequera, con toda su cuestión. ¿Por qué? Porque el principal activo de los chilenos es la casa propia, ¿ya? Entonces, entonces, ese tema es un tema que a nosotros también en algún minuto nos gustaría meternos, ¿ya? De que alguien pueda dejar su parcela no en garantía, sino que en depósito, en custodia, y que después vaya y si acaso quiere cambiarse, llama a la bolsa y le dice, oye, esto ahora pasó para el otro, ¿ya? O sea, el tema de la portabilidad, que es un tema que ustedes lo deben haber oído un montón, nosotros en parte lo solucionamos. No lo vamos a solucionar entero, no le vamos a ganar al Santander, pero vamos a poner un granito de arena que yo espero que no sea menor en ese tema. Señora Presidenta, solamente para redondear el tema de la responsabilidad que usted lo tocó y que es un tema que en este proyecto de ley mata a 3 pájaros de un tiro. Por un lado, permite aumentar los volúmenes de transacción, por lo tanto, permite tener una bolsa más sustentable. Pero en segundo lugar, el hecho de quitar la responsabilidad al corredor acá beneficia directamente al pequeño productor y le da mayor acceso, porque actualmente un corredor, teniendo el riesgo de que su cliente vendedor de un producto no pueda llegar a proveerle el producto y él tener que hacerse cargo, es un impedimento para que los pequeños agricultores accedan a este mercado. Por lo tanto, los corredores sin esa responsabilidad van a estar mucho más dispuestos y llanos a traer a pequeños agricultores a que ofrezcan sus productos en la bolsa. Esto es especialmente importante en el tema de los repos. El único corredor agrícola o de raíz agrícola, que es Van Tattersall en la bolsa, históricamente ha pedido, por favor, buscar alguna manera de evitar esa responsabilidad para poder entrar en mayores negocios. Pero esto es un impedimento. O sea, también traería, como se mencionó acá, un mayor uso de los repos. Y esta falta de responsabilidad, en este caso, tiene un efecto beneficioso, en el sentido de que quien asume esa falta de responsabilidad es el inversionista, que, como mencionaba César, tiene la posibilidad de financiar un inventario de trigo o colocar esto en un instrumento bancario. Por lo tanto, es el inversionista quien está en mayor capacidad de evaluar ese riesgo y asumirlo. Por lo tanto, esto beneficia al pequeño agricultor y hace recaer los riesgos en el inversionista, que está, de hecho, ávido de riesgo y quiere tener una mayor tasa por ese riesgo, y estaría dispuesto a asumirlo. Presidenta, y respecto a la pregunta que usted hizo de cuánto es las pymes agrícolas, bueno, aproximadamente el 40% de las facturas provienen del sector agrícola. Y la mayoría de esas yo diría que son de pymes. Es decir, cuando nosotros recibimos un paquete grande de facturas de Copeval, de Coagra, de Martínez Valdivieso, etcétera, Agrosuper no compra ahí, ¿ya? Porque no necesita financiamiento. La Rosa Sofruco tampoco, ¿ya? Los que compran son agricultores medianos y pequeños y que
a través nosotros de darle un financiamiento barato a esas empresas, ellas a su vez financian más barato al agricultor que no tiene cómo ir al banco. Bueno, claro que a ver, no, pero le da más competitividad. A ver, mira, Copeval tuvo con un problema ahora, ¿ya? Copeval le salieron un poco mal los números, y le salieron mal los números porque trajo unos barcos de urea y se equivocó. Tratemos de no hacer este diálogo así, porque además estamos tratando de que estamos tratando de que conteste primero las preguntas y después, si usted tiene algún reclamo, pida la palabra y diga yo no estoy de acuerdo con esto, pero para que nos pueda responder lo primero, y después se hace cargo de la pregunta que salió abruptamente el diputado Urrutia. Ya, bueno, pero en general entonces más o menos un 40% también de todas esas facturas provienen de medianos y pequeños, o sea, de medianos y pequeños agricultores, porque los agricultores grandes se van directo al proveedor grande, o sea, le compran directo a la Bayer, le compran directo a los importadores de insumos. Espérate, lo del pronto pago ya. Sí. El pronto pago va a tener un cambio dramático en la industria del factoring y también de la bolsa. ¿Por qué? Porque va a obligar, a ver, hoy día toda la gran empresa en Chile se financia gratis contra pequeños proveedores, que es lo más injusto que hay. El porcentaje y las cantidades envueltas son gigantescas, ¿ya? Ahora, si los obligamos de un día para otro a acortar los plazos, va a ser súper bueno para el proveedor, pero le vamos a provocar un problema grande al comprador, dentro del cual también hay empresas medianas. Entonces, ¿qué van a hacer esos compradores? Van a ir a la bolsa y le van a decir, viejo, ayúdame a mí a alargar el plazo. Yo le voy a pagar al proveedor a 30 días, pero tú, por favor, financiame a mí, ya, pagador, hasta un plazo que a mí me convenga. Entonces va a cambiar un poco el foco. Hoy día nosotros andamos detrás de los pagadores, ¿ya? Y ahora vamos a tener que ir a otro tipo de pagador, o sea, no a la base, sino que a la empresa intermedia, que es la que compra insumos. Va a ser pero lo único que hay que tener cuidado es que los montos involucrados son realmente muy grandes. Sí. Señor presidente, solo complementar el último punto de César Barro respecto al pronto pago. Efectivamente, va a ser un rebalanceo, es decir, si antes eran las pymes las que se les financiaba, ahora probablemente sean a los pagadores medianos y pequeños los que se les tenga que financiar. Entonces, con eso, entre factoring y confirming, se va cambiando el formato, pero alguien tiene que financiarse al final de cuentas. Entonces, eso va a ser muy relevante, seguir proveyendo a través de mecanismos competitivos una tasa de financiamiento barata. No quedó dada la respuesta en lo que usted preguntó, Presidenta, y que tiene que ver con la situación del transar los derechos de agua. Tenemos una complejidad respecto a la discusión de agua en sí y lo que significa también para la pequeña agricultura, para el campesinado más pequeño, para los pueblos indígenas el agua, y usted planteaba entre sus exposiciones que esto pudiera transarse en la bolsa. Y mi preocupación es también, como es un proyecto que tiene mucho tiempo y en los cuales el primer enfoque está orientado solamente a que sea una bolsa de productos agropecuarios. Y ustedes han señalado que les parece importante esta ampliación. Yo escuché también al representante del ministro que estaba de acuerdo que se puede extender a la mayor diversidad de otros productos, no necesariamente lo agropecuario, pero cuando el proyecto en sí tenía un foco muy claro y que era exclusivamente para productos de carácter agropecuario. Por lo tanto, también comparto la opinión que emite el diputado Urrutia, y además creo que las orientaciones que se dan no están dadas desde el punto de vista para la pequeña agricultura, para los medianos, sino que está establecida ya para aquellos que llegan al mercado, aquellos que pueden transar en la bolsa. Entonces, a mí me gustaría, por su intermedio, Presidenta,
que se pudiera convocar en una sesión siguiente también a los que son más pequeños. ¿Qué opinión tienen respecto a este proyecto que se está discutiendo? Porque tiene que haber una amplitud, tiene que haber mayor claridad y precisión, y donde también estén informados aquellos que están agrupados, que sí tienen la intención de llegar a transar, pero no tienen las condiciones. Entonces, también sería bueno que nosotros pudiéramos escucharlo y con todos los antecedentes que se entreguen, finalmente esta comisión pudiera votar si le parece o no y establecer tal vez algunas indicaciones que nos merezcan que sean las necesarias y adecuadas. Yo creo que es un proyecto que sí tiene mucha data, pero también, si bien se logra ampliar, no representa a la realidad de la gente que vive en el campo, a los más pequeños. O sea, yo estoy en gran parte de acuerdo con el proyecto, pero a mí me interesaría escuchar a la COPEUM, ¿no? Es una cooperativa campesina que ha estado con el origen de ustedes, y el problema es que si no ha logrado entrar la COPEUM, no va a entrar nadie de la pequeña agricultura. ¿Ah? O sea, porque la COPEUM, yo diría, es como el más, yo imagínense, yo la conozco tantos años, tantos años. Además sé de su capacidad de gerenciar, sé de su capacidad, ¿no es cierto?, de abrir nuevos negocios, y es una cooperativa, ¿no es cierto?, que viene de la reforma agraria, es una cooperativa importante para nosotros. Entonces, invitarla, ¿no es cierto?, para la próxima sesión, escucharlo y saber, ¿no es cierto?, cuáles han sido las dificultades, los problemas, cómo ellos ven el acceso a la bolsa. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Le ofrezco la palabra, ¿sí? Nosotros no estaríamos aquí, ¿ya? Porque no hay el volumen suficiente como para sustentar los costos que tiene. Y, le repito de nuevo, somos una bolsa nomás. Nosotros no somos el gobierno ni somos alguien que pueda solucionar todos los problemas que tiene la pequeña agricultura en todos sus aspectos. O sea, lo que sí, ustedes además deberían traer aquí a INDAP y a Cotriza, ¿no es cierto?, y decirle a ustedes, muchachos, ¿dónde están? Solo eso. Vamos a suspender un minuto para poder despedir a nuestro invitado. ¿Usted tiene la palabra en relación a esto? Muy bien. Don Andrés. Gracias, presidenta. Quisiera recordar que el proyecto que estamos discutiendo hoy día es una iniciativa que se empezó a estudiar hace ya varios años atrás. Se ingresó en enero de 2014 por el Ejecutivo de aquel entonces, y en aquel entonces, bueno, ya veíamos muchas de las ventajas que tiene esta propuesta legislativa, que ya fueron largamente expuestas ayer por los representantes del Ministerio de Hacienda y hoy día por los representantes de la Bolsa de Productos. Pero hoy día se agregan nuevas posibilidades que ayudarían a que este proyecto efectivamente vuele mucho más alto. Y una de ellas es justamente la indicación que el Ministerio de Agricultura solicitó para incorporar como instrumentos transables a la Bolsa de Productos los contratos registrados conforme a la Ley 20.797, que fue una ley que también aprobó esta misma comisión y cuyo reglamento ya se ha dictado. Y además de eso, otro elemento que ayuda en la línea que usted planteaba y también en la línea de lo que plantea la diputada Noyao en cuanto a los pequeños agricultores, hoy día el Ministerio de Agricultura está embarcado en el desafío de promover la asociatividad y específicamente el cooperativismo. Efectivamente, los problemas o las dificultades con las que se ha encontrado, por ejemplo, la cooperativa COPEUM a la hora de hacer negocios en la Bolsa de Productos tiene que ver con una falta de infraestructura, pero también, como también se ha dicho acá, muchas veces hay problemas con las dificultades que presentan los estatutos de las mismas cooperativas. Entonces, nosotros también, junto con promover un cooperativismo moderno, también estamos buscando algunas herramientas que puedan facilitar la proliferación de ese cooperativismo, que haya muchas más cooperativas COPEUM, y de hecho existen, a lo mejor no son muy conocidas, pero es posible establecer algunos vínculos entre la bolsa y las cooperativas para promover este instrumento que efectivamente, como dice el diputado Urrutia, por su intermedio, quizás no ha sido suficientemente difundido como para que todas las personas puedan acceder a las tasas bastante interesantes que nosotros veíamos desplegadas ahí en la pantalla. Por lo tanto, nos parece que es un buen proyecto. Somos coautores como Ministerio de Agricultura de este proyecto y por supuesto que
existe la disposición a impulsarlo y también a oír, por ejemplo, a los representantes de la cooperativa Copemo o los representantes de otros entes que podrían tener un rol más activo para ver qué mecanismos podemos utilizar desde esas instituciones para que este producto llegue a los pequeños. Pero también haciendo la salvedad de que, como ya se señaló acá, hoy día la mayor parte de los volúmenes transados en el rubro agrícola provienen justamente de grandes volúmenes de pequeños agricultores que tienen que están ingresando constantemente paquetes de factura a través de las distribuidoras, porque prácticamente todos ellos son pequeños y medianos. Por lo tanto, a usted y por su intermedio también a la diputada Nollado, ese volumen de pequeños agricultores ya existe y por cierto se puede incrementar entre otras cosas por la promoción del cooperativismo. Gracias, presidente. Entonces vamos a suspender por... Si les parece, la diputada Nullado nos ha pedido también invitar al MUSET para poder también tener la opinión de ellos. ¿Por la transacción de derecho de agua? Sí, no, sí, pero... Mira, yo pediría opinión al INDAP, pediría opinión a Cotriza, y pediría opinión a la DGA en relación a esto. Oficiamos a los tres, ¿les parece? Ahora, si hay algún otro oficio de alguna otra institución que ustedes quisieran en el transcurso de la semana, por favor háganselo a saber a la que lo de INDAP y lo de Cotriza es casi una exigencia nuestra de que ellos se involucren en los temas de comercio, porque hoy día son empresas financiadas por todos los chilenos que no hacen absolutamente nada. Cotriza es una entidad que tiene silo, se lo arrienda privado, le paga a los pitutos de turno, los 4 años que dura un gobierno, pero en los hechos no hacen nada, absolutamente nada. Y me gustaría pedir un oficio que nos indiquen en qué está hoy día Cotriza, porque me interesa saber. Sí, está bien. Los invitamos y siempre hemos reclamado exactamente lo mismo. O sea, por pero el para arroz, un poco por decirle, oye, mucha, ¿Les parece la cosa. El oficio por lo menos a esas 3 instituciones en relación a la bolsa de productos. Y yo quiero pedirle otra cosa. Ingresó un proyecto, presidenta, sobre fertilizantes a esta comisión y me gustaría que me pudieran dar una copia para efectos de poder estudiarlo. Vamos a darle gracias. Una copia. ¿Ya? A todos, a todos los que lo necesiten. Muy bien. ¿Algún otro punto que quisieran tocar en la comisión? ¿No? Por primera vez vamos a terminar más temprano hoy. ¿Algún otro punto que quisieran tocar, diputada? Presidente, yo pido excusa porque estaba en otra comisión paralela, pero la verdad es que yo quisiera solicitar un oficio particularmente por una situación catastrófica que está produciéndose en San Fabián del Ico, en particular en el sector cordillerano. A propósito de la construcción del embalse Punilla, han habido desalojos y han habido, de cierta forma, no solo desalojo de los enseres de las viviendas, sino que destrucción de las viviendas de aquellas familias, que suman 81 familias, que son las que debieran estar relocalizadas. La verdad es que hay una situación muy compleja allí, que nosotros hemos denunciado, que hay acciones legales, pero en donde está pendiente, y yo quiero ser enfática en ello, el plan social que contempla justamente la RCA. Entonces, yo creo que aquí se ha incumplido y yo quisiera solicitar, en este caso, ¿cierto?, tanto al SAC como al Ministerio de Agricultura en su conjunto, que nos den cuenta, porque efectivamente, sin ese cumplimiento hoy día, yo fui testigo el sábado pasado, estando allá con los vecinos, como no solo se destrozaron las viviendas, no solo se alojaron, sino que además han muerto animales, porque se suponía que ellos iban a tener, mientras tanto, el receptor a su cargo, es cierto, los animales que tenían las familias, y la verdad es que eso no ha ocurrido, y al mismo tiempo solicitar un informe detallado del diagnóstico me refiero particularmente a los animales que hoy día están bajo la custodia, se entiende, estatal,
y que lamentablemente ha provocado no solo un desastre económico brutal, sino que también la indignidad y la inhumanidad de muchos vecinos que allí están. Yo quisiera una información de aquello y sobre todo que se informara cuántas de esas 81 familias hoy día tienen cumplido el plan ganadero. Quiero decir con esto que se le haya hecho, ¿cierto?, el correcto diagnóstico y lo que significa el monto que debía pagarse por el traslado a cada animal y cuál de eso se ha cumplido, porque hasta la fecha no se ha cumplido y se está actuando incluso de manera, quiero presumir, ilegal respecto a este tema. Muy bien, me parece muy pertinente su oficio, diputada Carvajal, y todo además quizás el detalle que usted le pueda entregar a Secretaría, ¿no es cierto?, para no cometer errores en esta petición. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien. Por haberse cumplido entonces el objeto de la sesión, esta se levanta.